Bueno, hoy tenemos una invitada muy especial con quien vamos a estar en diálogo directo. Se trata de la médico psiquiatra Claudia Patricia Marín Cano. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias, Liliana. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, la doctora Claudia tiene una amplia experiencia en clínica, en consulta ambulatoria y psiquiatría de enlace en la Clínica Medellín, donde también hace parte del grupo de especialistas que trabaja para prevenir y tratar la obesidad y trastornos del sueño. Entonces, el objetivo de esta entrevista es poder brindarles información sobre el quehacer del psiquiatra, en qué momento se debe consultar y tal vez desmitificar un poco esta especialidad. Como para empezar, Claudia, quisiera que pudieras como contarnos un poquito tú por qué elegiste ser psiquiatra y si eso que te imaginabas que era la profesión coincidió con lo que ahora encuentras en la práctica. Bueno, gracias, Liliana, por la invitación y espero pues que este espacio sí sea de ayuda para ese propósito tan importante que es desmitificar y generar como un mejor acercamiento entre la comunidad en general y nuestra área. Yo escogí psiquiatría pues por muchas razones, unas como dentro de la admiración hacia ciertas figuras dentro de mi formación, las primeras experiencias con la parte psiquiátrica, pues con la parte de salud mental en la parte de la academia, las rotaciones en el hospital mental, y me llamaba mucho la atención como hasta dónde podía llegar la mente, o sea, lo que nos podía parecer normal y lo que normal, pues lo que consideramos normal, en qué momento dejaba de serlo. ¿Y qué pasaba ahí? O sea, porque tantas cosas se alteraban, me impresionaban sobremanera los trastornos de pensamiento. Entonces, todo esto de la esquizofrenia, del trastorno de conducta de las personas, todo lo de los delirios, las alucinaciones, todo lo que giraba alrededor como de la psicosis, a mí me llamaba mucho la atención. Ya después tuve una experiencia siendo pues ya médica en en un área de un hospital en la parte netamente de salud mental, y ya tuve más acercamiento a todas las patologías en general y más de cerca pues con los pacientes, ya yo siendo médica tratante inclusive. Entonces ahí ya me di cuenta que en verdad la medicina, pues digamos somática, como la podemos ver, era muy limitada, y que en cambio la psiquiatría abarcaba ya como la completud del ser. Entonces eso me gustó mucho. Y también pues me parecía una práctica como muy acorde a mi personalidad, no sé, como de hablar y estar con la gente. Entonces eso como que todo se dio. Entonces ya, gracias a Dios pasé, y sí, la pregunta, como decía, satisfecho pues mis expectativas. Realmente en unas cosas sí, como en lo personal, en lo que uno espera de la profesión como tal, sí. En la práctica no tanto, porque definitivamente es una de las especialidades huérfanas, porque en primer lugar pues somos como estigmatizados, y la gente como paciente la estigmatizan a nosotros los mismos especialistas en esta área también. Entonces nos encontramos con lo mismo que mucha gente se puede encontrar: es que todo lo que pasa son locos, es que para estudiar eso hay que ser loco. Entonces eso pues también genera como un tono despectivo frente a nosotros. O muchos piensan que nosotros somos menos médicos, inclusive, o que de medicina no sabemos, cuando inclusive pensaría yo que podemos o nos toca saber mucho más, porque es dentro de una persona que tenga otras condiciones encontrar esa parte que está alterando su equilibrio mental. Entonces hay que manejar mucho la integralidad pues, de la persona, con otras áreas como son las familiares, las sociales, las económicas, todo. Entonces pienso que eso lo desconocen, y ha sido desventaja, digámoslo. Y también en la práctica como tal, la pobreza pues como de los recursos a nivel nacional, o sea, son pocos los departamentos que tienen en sus distintas ciudades, es un servicio muy centralizado. Si lo miramos en la parte particular, se hace muy costoso, porque una persona puede ir a un dermatólogo una vez, pero un psiquiatra puede necesitar muchas veces. Entonces la gente no siempre tiene recursos. Cuando estás trabajando a nivel de una EPS, pretenden que hagas lo mismo que hacen otros médicos, o no lo que hacen otros médicos, lo que nos imponen hacer a los médicos. Una consulta de 20 minutos. O sea, dime tú, ¿quién va a hacer una consulta de una especialidad del área mental en 20 minutos? En 20 minutos tú le preguntas a una persona qué sabe hacer, qué hace y por qué consulta.
pero abordar todo lo que tenemos que abordar en 20 minutos, entonces son de luchar contra muchas cosas, contra el estigma, contra el sistema, como estaba diseñado para la atención en salud, y contra la parte de las creencias personales que limitan mucho el deseo de las personas consultar. Entonces, en esa parte sí ha habido frustraciones. Claro, esto que dices es bien importante porque el psiquiatra es precisamente alguien que logra integrar el cuerpo y la mente. Pues bueno, sí, tenemos dificultades de manera sistémica en nuestro Y un sistema. abordaje, pues, integral, y no solo la mente como cerebro, como biología, sino todo lo que involucra, pues, el ser, ¿cierto? El cerebro en función, en relación. Entonces, eso es muy complejo. Entonces, por eso pasa una cosa, no sé si la puedo decir desde ya, que la gente se aburre de lo que pueda encontrar en un psiquiatra, en la clínica, y la gente algo que frecuentemente dice es que uno vaya a que lo mediquen. Y yo pienso que si tú tienes 10 minutos para diagnosticar al paciente y 10 minutos para decirle qué va a hacer, en un 90% las probabilidades de que salga mínimamente satisfecho es que salga con un medicamento, porque las posibilidades de que consiga la otra cita no las sabemos. Entonces se vuelve una cosa muy compleja, María. Claro, porque lo que estás diciendo es, tenemos ahora un sistema de salud que pues no facilita la salud mental, no la promueve, no está muy interesado, al parecer. No es rentable. No lo es, No es rentable. no lo es. Bueno, Claudia, ¿en qué momento las personas deben consultar a psiquiatría? ¿En qué casos tú recomendarías esto, psiquiatría, o en qué momento recomiendas psicoterapia, o en qué momento ambos? A ver, yo pienso que un primer abordaje, si lo vamos a enfocar como el de todas las especialidades, un primer abordaje lo puede hacer un médico general. Tú consultas a un médico general porque no estás durmiendo, porque no estás comiendo igual, porque estás viendo las cosas distintas, estás nervioso, estás muy estresado, estás manejando como unos cambios en tu temperamento, o estás empezando a percibir cosas que no percibías. Entonces, ¿cuándo debe consultar? Yo plantearía la pregunta como, ¿cuándo algo de mi comportamiento, de mi ser, me debe hacer consultar? No tanto al psiquiatra, sino consultar, porque aquí tenemos que alertar a toda la población. Entonces, cuando yo tengo un conocimiento, todos tenemos un conocimiento parcial como de lo que somos y cómo actuamos, y nosotros mismos o los demás o las familias notan que hay unos cambios significativos en esa persona. Cuando los padres de hijos, adolescentes, de niños o nosotros mismos, nuestras familias dicen que estás distinto, estás muy irritable, estás muy callado, porque no volviste a salir, estás mal en las materias, no te estás concentrando, te hablamos y no nos contestas o nos contestas cosas raras. Entonces, ¿en qué lo resumo? En que cuando hayan cambios detectados desde mi propio, pues desde mi visión de mí mismo, o de que los demás también me hagan una alerta sobre esto, ¿cierto? Ay, yo debo consultar mínimo a un médico general. Ese médico general va a explorar áreas, porque todos los médicos estamos entrenados en la parte de psiquiatría, tenemos un semestre completo y después de nuestra parte de internado también. Entonces nosotros estamos entrenados en diagnosticar las enfermedades más grandes, digámoslo así, y más prevalentes. O sea, las más severas y las más prevalentes, las que más se presentan en la población. Ese médico puede decir, no, es que es una reacción a una situación, o es que esto puede ser una causa médica, esta persona no está durmiendo por una anemia o por un problema fisiológico, mandémosle unos exámenes. Y ese médico también puede derivar al psiquiatra. Esa es una primera alternativa, que yo pienso que, hombre, si a todos nos da miedo ir donde el psiquiatra, no nos dé miedo ir donde el médico general, que puede ser una primera aproximación. Y si el médico general no está muy orientado en la parte como, digamos, lo del área mental, puede remitirte a un psicólogo, perdón, y decir, bueno, esto estaba muy relacionado con tu separación, con perder el año, con el novio que te dejó, con la situación en la casa, con que perdiste el trabajo, y él puede decir, bueno, mandemos al psicólogo y que trabajemos primero esta área. Pero como tal, de entrada al psiquiatra,
Si hay una depresión muy severa, o sea, si yo ya detecto que vengo un tiempo más, digamos, un tiempo prolongado, más de 3, 4 semanas con cambios en el ánimo, con estados de ansiedad muy constantes, con trastornos en mis ciclos biológicos, dejé de dormir, dejé de comer, con conductas, digamos, alteradas en las relaciones personales, el aislamiento, la irritabilidad, la conducta agresiva, ¿cierto? Esas serían causas. Y una que es, pues, por favor, y que por favor lo hagan, es si hay alguna ideación suicida. La ideación suicida, el suicidio es una de las condiciones que al año pueden representar 800.000 muertes a nivel mundial por suicidio. Se dice que en el mundo cada 40 segundos alguien se está suicidando. Entonces, por favor, esa es una razón para consultar al psiquiatra, para no darle vueltas, para no estar preguntándole a todo el mundo o metiéndome a internet a buscar un montón de cosas. No, si yo tengo un pensamiento y mi vida no vale la pena, me quiero matar, esa es como tal una razón de consultar al psiquiatra. Claro, cuando es una idea permanente, Sí, que sí, así no, no es invasiva, la idea de que todos podemos tener en algún momento que pereza la vida, o esto tan aburrido, o esto para qué, pues no, pero cuando ya hay una idea de yo me quiero morir, yo no le encuentro sentido a mi vida y empiezo a pensar en matarme como tal, no es la idea, como te digo, de, pues, de algún día, qué bueno morirse, porque esa la podemos tener en cualquier momento, sí, pero es ya la idea fija, como tú lo dices, de quiero hacer algo contra mí porque no quiero más vivir, eso es una indicación, porque no siempre el que lo piensa lo va a hacer, y ese abordaje puede ser de mucha ayuda. sí. Ahora mencionabas, Claudia, que pues uno de los pasos es pues, que te revise, digamos, el médico general, pero lo que he encontrado en algunos pacientes es que el médico general les medica. ¿Tú qué piensas de eso? O sea, que no hace pues la remisión a psiquiatría ni a psicología, sino que él dice, mira, este es el medicamento. Pues, ¿qué Yo pienso piensas? que es como, por eso te digo, hay que tener confianza en el primer nivel de atención, y en eso estamos fallando. No podemos pensar que el médico general es simplemente un remitidor. El médico general es una persona formada en un periodo de 6 años mínimo de academia y otro año de su año rural, de su internado y otro año de su año rural, más lo que lleve de práctica. O sea, el médico general sí puede estar entrenado y bien entrenado. Eh, el error no está en que mediquen, el error está en de pronto en querer medicar todo o en no querer medicar nada, ¿cierto? O sea, tengo un paciente muy deprimido y usted tiene que poner de su parte, o tengo un paciente que no, que es que peleó con el novio y tenga su medicamento, ¿cierto? Yo pienso que es más como de que se reforzara un poquito esas capacitaciones a los médicos generales, porque como te decía al principio, no todos los municipios, departamentos, en el Amazonas yo creo que no hay psiquiatra, en Chocó hay uno para todo un departamento, entonces no podemos ver al médico general como un enemigo y que es alguien que no está formado. Un médico general puede manejar hipertensión, diabetes, neumonías, asma, depresión, ansiedad, reacciones de ajuste, trastornos de pánico. Como te digo, yo pensaría que si los médicos no los viéramos tanto así y les tuviéramos más confianza, ellos también harían un esfuerzo más en dedicarle a esa parte, pero como la gente dice, no, a mí mándeme al psiquiatra, ya lo que el médico te mande pudiendo ser bueno, ya lo vas a ver como de pronto que de menos categoría o de menos eficacia, y no, yo pienso que un médico sí puede hacerlo, que tenemos como tal, como formación las herramientas y que se puede tener la confianza en eso. Me parece peor, como te digo, o que no medique a nadie, o sea, el médico que dice yo no mando nada porque es que todo el mundo tiene que ser capaz, porque no se trata, tú lo sabes, dentro de la parte pues ya de enfermedades del área mental, no se trata de querer o no querer, es una enfermedad y hay que tratar. Ni de tratar todo lo que venga, pues, como estoy muy aburrida y no quiero volver al colegio, pues tomes esta pastilla. Esa es Ajá. la parte que me parece más delicada. Claro, esto que dices es una enfermedad que hay que tratar, pero hay realmente frente a la consulta de psiquiatría, pues como un estigma, es como si fuera algo que avergonzara a las personas. ¿Tú cuál crees que es el motivo por el cual muchas veces prefieren permanecer enfermos o incluso morir, como hablamos ahora del suicidio, en lugar de realizar una consulta con un psiquiatra? Yo pienso que la primera, pues todos tenemos grandes miedos en la vida, ¿cierto? A la muerte,
a perder el control y a la locura, ¿cierto? Son los grandes miedos como del ser humano. Y ahí nos enfrentamos, hombre, algo está mal en mí, no estoy bien, no soy la persona que yo he sido, estaré loco. Bueno, ¿será que estoy loco? Me puedo preocupar por eso, pues es sano preocuparse por eso. Pero una cosa es yo preocuparme y otra es exponerlo, ¿cierto? Es muy normal que todos le tengamos miedo a la muerte. Entonces vas donde el médico y le dices, doctor, es que yo creo que me voy a morir por acá. No, usted no se va a morir. Doctor, es que yo creo que me va a enloquecer y esto, usted tiene esto y esto y esto. Ah, sí, tienes una enfermedad mental. Entonces yo estoy loco. No, yo no estoy loco. Yo no voy a ir a que me traten como un loco. Entonces ahí empieza la connotación negativa, despectiva, peyorativa de la locura. Alimentada por todos, alimentada por los medios de comunicación, alimentada por las familias, por las instituciones, por todos. Ah, es que es el loco de la casa, ah, es que siempre es el loquito, es que siempre ha sido muy loco. Ah, y eso se lo dicen al que es nervioso, y eso se lo dicen al que es farmacodependiente, y eso se lo dicen al que es antisocial, y eso se lo dicen al que tuvo su trastorno bipolar muy médico, todo eso, o eso se lo dicen al viejito que ya está hablando cosas raras. Entonces, nadie quiere estar en ese costal, ¿cierto? Entonces se genera una estigmatización, un deseo de no. O sea, que me pase lo que sea, menos estar loco. ¿Y quién es el que te corrobora o no que eso es así? El psiquiatra. Entonces, ¿yo qué voy a ir allá? Y eso es lo que te dicen siempre. Pues en primer lugar, doctora, yo no estoy loco. Pero no, pero es que esto no es una especialidad para locos. No, sí, sí, es que el psiquiatra, ¿quién dijo que no es que el psiquiatra es para locos? Entonces ya van ahí con ellos mismos. Yo trato de trabajar mucho eso desde el principio de la consulta y presentarme a los pacientes y decirles, su consulta está enfocada en que hay alguna alteración en su comportamiento, en su funcionamiento, en su calidad de vida, y esto no es para decir que usted está loco ni nada de eso, sino para que usted tenga acceso a mejorar a esas alteraciones que lo están afectando, ¿cierto? Que es lo que todos queremos, estar bien. Entonces, si miramos la psiquiatría, como miramos cualquier área, yo voy al ortopedista porque quiero estar bien del hueso que me está fallando. Si yo tengo un problema en mi parte emocional, pues yo voy al psiquiatra porque él es el que me va a manejar eso. ¿Qué ha alejado a las personas del psiquiatra? El estigma. Y como te digo, no lo reforzamos nosotros mismos los médicos. Eso es una realidad. O no, vaya donde el psicólogo porque usted necesita conversar, porque si va donde el psiquiatra es porque ya está loco. Entonces, todos estamos ahí como en esa pirámide, pues, de estar siempre dándole esa connotación negativa a las condiciones emocionales, llamémoslas cosas así, para que la gente no tenga ellos mismos esa estigmatización. Es un motivo de consulta como lo es cualquier otra para mí. Claro. Y creo que el asunto de social en las empresas, los amigos, ¿sí? Como no me digas que fuiste el psiquiatra porque te empiezan a mirar raro y a tratar de otra manera también. Como O que la incapacidad, si me da una incapacidad, cambie el diagnóstico, o el jefe no puede saber que yo estuve aquí porque entonces me echan de la empresa. Yo creo que es una estigmatización, es que no lo encuentro, una discriminación, es la otra palabra, es una discriminación. O sea, está muy bien que tengas un coma diabético y estés un mes en una clínica, pero si tuviste una depresión y estuviste 3 días en la casa y te incapacitaron porque no te podías parar de la cama, eso no lo puede saber nadie. Hombre, son igual de graves y es igual de triste que una persona tenga que estar o en cuidados intensivos por un coma o 3 días en la casa porque el cuerpo ni la mente le dan para funcionar. Son enfermedades y condiciones de un ser humano que es el que funda la consulta y lo va a atender otro ser humano que sabe de las condiciones mentales. Exacto. ¿Qué crees tú? Porque ahora estábamos hablando un poco del tratamiento farmacológico. Pues decías que pues, el médico y también el psiquiatra son quienes pueden pues, mandar el medicamento. ¿Qué podría pasar si una persona requiere ese manejo farmacológico y no lo usa? Pues ese es el gran problema que estamos afrontando actualmente, Liliana. O sea, afortunadamente, como ha avanzado la ciencia en todas las áreas de la salud física, ha avanzado mucho, mucho en el conocimiento de la biología, de las emociones, del comportamiento, de los ciclos biológicos, de todo lo que tiene que ver como con lo que somos como seres humanos. Entonces hay muchos estudios que demuestran alteraciones reales, orgánicas en el cerebro.
la esencia de nuestras emociones, de nuestro funcionamiento, todo está en el cerebro, y el cerebro es un órgano. Y ese órgano como tal tiene unas células, tiene unas sustancias, tiene unas redes, tiene unas formas de comunicarse las neuronas que son las que, en últimas, resumiéndolo así, se afectan con estas patologías. Si yo tengo una alteración en los sistemas de comunicación entre las neuronas y está fallando, o en la respuesta de las neuronas a X o Y estímulos si está fallando, si yo no manejo esa falla con lo que haya para hacer, ese sistema se va a afectar irreversiblemente. En el cerebro hay un problema mayor y es que las neuronas funcionan como en redes, como cuando tú tienes unas líneas de esas de teléfono o en un computador, muy sencillo, tú eres un computador, cortas cualquier pedacito, tú no sabes qué estás cortando y se daña el monitor, y se daña el mouse, y se daña el control Z, ¿cierto? Eso pasa también en el sistema nervioso. Esas redes tienen unas implicaciones biológicas que ya están descritas, los medicamentos buscan reparar eso. Si yo tengo un equipo alterado que no arreglo, se va a quedar dañado con secuelas a futuro. Entonces, por ejemplo, en la depresión estamos viendo muchos trastornos cognitivos. ¿Qué es lo cognitivo? La concentración, la memoria, la capacidad de ejecución. Las personas depresivas que no se tratan rinden menos. ¿Qué pasa con un niño hiperactivo, con déficit de atención diagnosticado, claro, su evaluación con su psiquiatra infantil y le dice a la mamá, este niño hay que hacerle este tratamiento, por eso es un niño que va a tener alta repitencia escolar? De la mano de la repitencia escolar viene el rechazo porque ya los pares no son pares, porque ya él está en quinto de primaria y sus compañeros ya van en octavo, ¿cierto? Entonces ya empieza la desescolarización. Detrás de la desescolarización que viene, todo lo que todos sabemos que viene, ¿cierto? Entonces, son muchas cosas que tienen una implicación a corto plazo y a largo plazo. El hiperactivo de infancia que no se trata es un hiperactivo y un déficit de atención del adulto. Entonces es el que están echando del trabajo, que ningún trabajo le sirve, que ninguna carrera se acomoda. Entonces miren, y quiero que todos pues recuerden como esto de esta conversación, es que es no minimizar el problema, es que yo no le doy eso y ya, es que eso que usted no haga hoy va a tener unas repercusiones en la vida de la persona. Es como si uno, yo siempre les pongo el mismo ejemplo, si usted tiene una fractura de un hueso y usted no se lo cura, no le deben poner un yeso y usted no se lo quiere poner, el hueso va a soldar. La naturaleza del cuerpo es organizarse. Pero no me diga que el hueso queda igual así cuando le ponen el yeso a como queda así cuando no se lo ponen y usted va a funcionar igual. Esa pierna va a quedar más corta y usted va a quedar cojo, ¿cierto? Ahí hubo una consecuencia negativa por un tratamiento no hecho. Eso mismo puede pasar a nivel del sistema nervioso. Va a tener consecuencias en su funcionamiento, en su calidad de vida, en su nivel de interacción social y en todo lo que pueda representar pues, el hecho de desempeñarse en este mundo, trabajar, estudiar, tener pareja, todo. ¿Y tú crees que cómo actúa? ¿Tú crees que cómo actúan estos medicamentos? Más que qué crees es cómo operan los medicamentos en todas estas redes neuronales que nos estás pues, Bueno, entonces, en lo que te decía, como te digo, de las grandes como maravillas y lo que más me ha gustado de la psiquiatría es ver que sí hay, no es ese imaginario por allá de que hay alguna partecita y que alguna célula por allá maneja, no, ya todo está, todo no, pues obviamente quisiéramos más, pero sí hay mucha claridad respecto a las vías que regulan muchas de nuestras emociones, las que tienen que ver con el ánimo, las que tienen que ver con la alimentación, con los ciclos de sueño-vigilia, con nuestra energía vital, con nuestro proceso de pensamiento, eso está muy estudiado. Entonces, cuando uno como psiquiatra hace un abordaje de un paciente, uno está buscando, como está examinando cualquier otro médico, qué área es la que tiene afectada, o sea, si es un área del ánimo, si es un área de la parte neurológica, por decir algo, si es una demencia, o si esta persona está con un trastorno de pánico, o si es una ansiedad generalizada, porque los trastornos son variables de acuerdo a sus manifestaciones. Entonces los medicamentos tienen perfiles que se adecúan a esas áreas cerebrales que están afectadas. Entonces esta área del cerebro está muy relacionada con la serotonina, por decir algo en el ánimo. Entonces esta persona tiene un trastorno de los receptores de serotonina, porque es lo que tenemos estudiado en depresión, entonces podemos darle este medicamento. Entonces los medicamentos son moduladores de neuronas en cuanto a su funcionamiento para que haya un mejor manejo de la comunicación entre ellas. Y esas áreas como tal grandes del cerebro que se ven afectadas por esa microparte de la neurona empieza a funcionar bien, ¿cierto?
no sé si pues como muy superficial, pero pues muy, pero es como la idea, que actúan sobre áreas del sistema nervioso que se llaman neuronas y neurotransmisores. Y eso va a llevar a un funcionamiento de toda esa red que tenemos en el cerebro. Ese es como el mecanismo de acción. No es lo que la gente piensa, que es que los medicamentos de psiquiatría son para dopar, para que no piense, para que no se levante, no. De hecho, todo lo contrario. La idea de la psiquiatría, de los medicamentos en psiquiatría es permitir que los seres humanos funcionen, que el esquizofrénico salga de la casa, que el depresivo se levante para el trabajo, que el ansioso deje de estar escondido, de estarse tomando un montón de cosas o tomando licor para manejar esa ansiedad. Eso es lo que pretendemos, que la persona funcione. No hay ningún interés en tener a una persona dormida todo el día porque eso nunca lo va a mejorar. ¿Que va a haber medicamentos con efectos secundarios? Sí. Entonces eso es, de pronto podemos hablarlo más adelante, porque ya eso es otra cosa que es muy individual, ¿cierto? Ya yo como psiquiatra debo escoger en esta persona qué perfil de todos estos medicamentos, de esta herramienta que yo tengo como médico puede ser más útil, y obviamente pasa lo que pasa en medicina con cualquier cosa, no todo es para todo el mundo. Entonces ahí es donde empieza, que no es solo mandar un medicamento, es asistir a unos controles porque todo puede pasar, ¿cierto? Toca hacer seguimiento. Exacto. Y muchas veces también las personas van a una cita y ya no vuelven, se quedan tomando ese medicamento o lo dejan. Y eso Es muy frecuente. La tasa de deserción es muy alta por una cosa, pues pienso que pasa algo como en todas las especialidades, y es que todos queremos estar aliviados. Entonces tomar medicamentos es una connotación de no salud, ¿cierto? Entonces, yo voy a tener que tomar esto 8 meses, y 8 meses es mucho, pero si es que 8 meses es nada, pues llevamos un año encerrados, puede ser mucho, puede ser nada, ¿cierto? Entonces mira que es un concepto muy relativo. Si esos 8 meses son para mi estabilidad en años, pues no son tanto, ¿cierto? Entonces que a veces nos queda muy difícil entender cómo esa dimensión lo adecuado de un tratamiento. Entonces yo siempre le digo a los pacientes, el tratamiento es para que usted esté bien, esa es la idea. Como con cualquier tratamiento, si usted lo interrumpe antes del tiempo recomendado, puede recaer. Si yo me quito un yeso antes del tiempo que es, el hueso se va a despegar, ¿cierto? Lo mismo pasa en psiquiatría. Si yo necesito un tratamiento 6 meses y me lo tomo 3, me voy a volver a enfermar. No porque me volví adicto, que es el gran miedo, sino porque el medicamento no ha hecho el efecto que necesitábamos para todo el tiempo. Entonces, esa parte es como muy compleja, y el no tener adherencia ocurre lo que hablábamos anteriormente, va a llevar a un compromiso y a un deterioro en la calidad de vida de las personas. Sí, esto que mencionas de las personas tienen mucho miedo a volverse dependientes, incluso prefieren pues estar mal o morirse, como te decía ahora, que tomarse un medicamento psiquiátrico. Es verdad, y es como la gran, no discusión, no debería ser un motivo de discusión. Yo pienso que es como que le diéramos a todo el mundo la oportunidad, y eso viene es con la educación, de entender que nos podemos enfermar de todo, y que todo lo que la ciencia nos ofrece para mejorar es porque en realidad eso se puede lograr. Como te digo, no voy a desconocer que los medicamentos tienen muchos efectos secundarios, ¿cierto? Muchos, no tienen muchos efectos secundarios, no, muchos de ellos tienen efectos secundarios, como cualquier otro medicamento. De pronto en unas personas son más notables que en otras, de pronto son efectos que se perciben más porque son más sistémicos, digamos así, o sea, si un medicamento te da somnolencia, entonces ya te va a afectar levantarte, te vas a sentir embotado en el día, entonces ya eso se lo comentas al psiquiatra y él te merma la dosis o te lo cambia, pero no es ser tajantes ni tan radicales con el hecho de que entonces esto me dio esto, entonces a mí nada me sirve, yo no voy a tomar nada de eso, porque no todos los medicamentos van a tener ese efecto en ti, que de pronto pudo ser el inicial. Es compleja esa parte, es algo que yo pienso que es el llamado de las personas que trabajamos en salud mental a la educación a los pacientes. Entonces, yo en una cita me puedo demorar más explicándole al paciente por qué necesita el medicamento que en el resto, porque él se va y, como tú lo dices, probablemente no vuelva, pero que si se va y no vuelve, sepa qué puede pasar y qué le va a pasar si no lo hace bien el tratamiento. Claro, que lo abandonen. Sí. ¿Cuáles son, Claudia, los diagnósticos que más has encontrado en tu práctica?
Pues como epidemiología mundial, lo esperable, depresión y ansiedad. En Colombia, pues las tasas son muy altas, la parte de consumo de sustancias también es muy frecuente, la parte de adicciones, pero lo que más se encuentra en una consulta, yo diría en un 80% de lo que encontramos está entre trastornos depresivos y ansiosos, en poblaciones desde muy tempranas edades hasta edades muy avanzadas. ¿Y tú crees que eso tiene que ver con nuestra cultura, con una cierta patología también social o genética o la mezcla de todos? Yo pienso que si alguna, alguna población es rica para estudiar esa parte, yo pienso que sería la colombiana. Nosotros sí tenemos todo de todos. Tenemos lo mejor y lo peor de la herencia. Entonces, por ejemplo, la bipolaridad por genética es muy frecuente en nuestra población, en la población paisa, y más. La demencia tiene una prevalencia muy alta en nuestra población por genética, ¿cierto? Y si a esa genética le superpones factores psicosociales, tantas tasas de violencia intrafamiliar, de abandono, de desnutrición, de condiciones precarias de trabajo, o también dentro de las esferas, digamos, más altas económicamente, el estrés por lo económico, esta sociedad de nosotros tan competitiva, tan demandante en logros, entonces genera una intolerancia a la frustración, entonces si no tengo el carro y el apartamento y la finca a los 32 años, entonces soy un fracasado, y si perdí esta perspectiva que tenía de un viaje, entonces ya la vida no tiene sentido. La tolerancia a la frustración de nosotros realmente se ha hecho muy pobre. No sé qué das tú en tu consulta, pero a mí me llama muchísimo la atención la dificultad para resolver problemas y la intolerancia a la frustración. Entonces, yo lo que veo a nivel de nuestra sociedad es que somos muy exigentes, muy demandantes del medio, de nosotros mismos, de nuestras familias, y todo lo que no se nos da como lo planeamos genera pues estados depresivos o ansiosos que uno diría, que uno desde afuera como cualquier tal, pues que no es psiquiatra, esta persona porque está así por eso. Cuando tú miras en una consulta psiquiátrica, es todo esto se suma, todos los factores genéticos, biológicos, de historia de vida, con unas herramientas muy pobres, y ahí viene una pregunta que tú me hacías antes, entonces, ¿cuándo se va una persona? ¿Cuándo es psiquiatra o cuándo es psicología? Y ahí es donde yo digo, esto funciona de la mano, no son excluyentes. Y para esta sociedad de nosotros, como está en este momento, el apoyo psicoterapéutico es fundamental. O sea, nosotros no tenemos cómo mejorar solo con pastillas, realmente no. Tenemos ya unos vicios, unos esquemas de pensamiento, unos aprendizajes supremamente negativos para manejar la vida. Entonces todo se nos está volviendo imposible, difícil, conflictivo, las relaciones personales, el laborar, el tener un jefe, el tener subalternos, todo se está volviendo imposible. Entonces eso no va a mejorarte con una pastilla, ni mucho menos. Eso te lo va a ayudar a manejar y aprender y a desarrollar un psicoterapeuta. Entonces ahí es donde, como te digo, psiquiatra y psicología, pues es la combinación perfecta para todo esto. Claudia, ¿cómo podemos hacer para no medicalizar la vida cotidiana? Y te lo digo porque precisamente esta semana escuché que en Estados Unidos se ha empezado, algunos pues, psiquiatras han empezado a medicar a las personas que están en fase de enamoramiento como una hipomanía, ¿no? O sea, como que, pues sí, y uno lo sabe, es una locura, ¿cierto? El enamoramiento es un estado de no lo había escuchado. ¿Cómo hacer para que los problemas de la vida, que son muchos, como lo que tú decías ahora, las frustraciones ante la vida, las demandas del medio, los malestares, pues digamos todos los fracasos, no sean medicalizados? Porque no sé si te pasa mucho en tu consulta que llegan las personas pues por eso, los duelos, o sea, las cosas que uno diría pues son humanas, la tristeza humana, la desesperación propias de nuestra condición humana, ¿no? Yo pienso que eso va de la mano pues también de otra cosa, y es que o creemos o no creemos, o creemos que podemos resolverlo todo con el psiquiatra, ¿cierto? Con la psiquiatría. O sea, o no nos sirve para nada o no sirve para todo.
Yo he tenido pacientes, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que me pareció muy llamativo y fue hace muchos años, una señora que la hija en el colegio la llevó muy preocupada porque la niña tenía un comportamiento que le llamaba la atención del colegio. La niña era una niña de 18 años ya. Empezando por ahí, estamos teniendo niños hasta los 30 y pico de años, entonces, ¿cierto? Resulta que la niña se estaba cogiendo cosas sin permiso, entonces yo creo, señor doctora, que la niña es cleptómana, entonces, ¿qué le va a mandar a la niña para que no sea cleptómana? Yo, bueno, ¿y tú qué te llevas? Pues cosas así que no necesites, pues la sudadera de una compañera, un chulito ahí, o un borrador. No, a ella le gustaban eran los relojes y los celulares. ¿Por qué? Porque es que yo los vendo y con eso me compro ropa. Y, señora, qué pena, su niña no es cleptómana, su niña es una ladrona, ¿cierto? Entonces, esa aceptación de que hay cosas que no son psiquiátricas, que hay cosas que no son patologías, que hay cosas que son comportamientos disruptivos de crianza, de malas compañías, de como hablábamos de esa exigencia, pues usted tiene ese celular, ¿por qué no lo voy a tener yo? ¿Cierto? Son cosas ya que son moldeables en la crianza, en la enseñanza en nuestros colegios, en nuestras instituciones, no es solo enseñar a ser líderes y a ser pues políglotas y a ser grandes financieros, es enseñar a ser buenas personas. Entonces ahora eso está perdido. Pues para mí, ya sé, es como, yo diría más un punto de vista de personal, pero sí me parece que se ha perdido como esa crianza en lo básico. Entonces ya todo lo que antes eran cosas de pronto muy, o sea, que los papás influían en ellas y nos educaban, ya no, ya tiene que haber un médico para que no me conteste feo, un médico para que se duerma a la hora que es, un médico para que no juegue maquinitas, un médico para que no se gaste la plata en mecato, y un médico, perdón, un médico para que no se gaste la plata en mecato, y más adelante un médico para que ese novio, si me dice que no va a venir a mí no me dé tanta rabia, todo lo cotidiano, la vida la estamos volviendo patología. Qué tristeza que vivir se volvió una enfermedad. Entonces, todo lo que hagamos, si no es con lo que nos sentimos bien, es patológico y no es así. Entonces, yo pienso que la respuesta está como desde estas primeras relaciones con las personas que hacen parte de nuestras figuras, pues, desde la infancia. Lo que nos enseñan como que es tener, como que nos hace tener autoestima, lo que nos hace tener unas metas como distintas a lo material, lo que nos hace tener tolerancia a la frustración, es todo eso lo que está fallando y lo que llevaría más adelante a que no se medicalice lo que se está medicalizando. Entonces, ¿por qué optan porque los enamoramientos son patológicos? Porque entonces tú pasas de esa etapa, de esa hipomanía, de esa euforia que da el enamoramiento y querer ver a la persona y volarse de la casa para ir a verlo y hablar 3 horas por teléfono. Entonces, si una persona habla 3 horas por teléfono, está en manía, pero si es que estás hablando con el novio, ¿cierto? Entonces, cuando ya se daña la relación y la persona entra en un estado de tristeza y de llanto y de todo porque eso pues era el centro de su vida y se deprime, entonces ya ciclo de depresión y ahí no hay ninguna bipolaridad, ahí hay una reacción de una tristeza por una relación que se perdió cuando había una alegría muy inmensa por tenerla, de ahí a que haya una bipolaridad, pues es riesgo, ¿cierto? Entonces, por eso te digo, no, el problema no es ahora, esto que está pasando. Yo le puedo dar un sedante, un calmante a una persona que está llorando mucho. Es que hace que esta persona tenga una reacción así, que se llegue a ver hasta patológica, porque no sabe manejar esas emociones. Entonces yo pienso que el problema está muy dado como desde toda esa historia de cómo estamos aprendiendo ahora a resolver todo lo que nos está pasando y a afrontar también lo que estamos viendo en nosotros mismos. Sí, creo que ahí es donde tampoco funciona mucho la psiquiatría porque se quiere medicalizar, pues No, digamos, la consulta de las personas es como, no quiero sentir ningún tipo de dolor ni de tristeza, ¿cierto? O sea, yo quiero que me mande algo para no sentir. Pues uh-huh. eso es una consulta del día a día. Uh-huh. O mándeme algo, no me mande tratamiento, mándeme algo que yo duerma 3 días y ya con eso yo quedo bien. Entonces uno es como, bueno, esta persona, ¿qué me está pidiendo en realidad? Sí, Pues uno para uno como psiquiatra tampoco es claro qué es lo que las personas están queriendo mejorar. Si es una vida o si son 3 días de la vida. uh-huh. No es Entonces, clara la demanda, ¿cuál es la demanda? Porque se
quítame la tristeza, quítame los problemas de la vida cotidiana, que pues tampoco, digamos, ahí... Una cosa cuando tú tienes pacientes, que me imagino que tienes muchas con intolerancia a la frustración, pacientes con reacciones muy impulsivas, yo les pregunto, pero dime, ¿tú reaccionas así cuando te llevan la contraria? Sí, son así, me contestan así, sí, yo, pero ¿por qué? Porque es que me da mucha rabia, pero es que ¿en qué parte está que tú siempre tienes la razón? Ah, no, pero no, entonces, o sea, yo tengo la razón, no, es imposible tener siempre la razón, pero si no la tengo, no me diga, o sea, no hay lugar al diálogo. Ajá. Si en mi diálogo está que no estoy de acuerdo contigo, ahí se termina en pelea. Entonces esa persona la llevan a consultar porque no se le puede decir nada. Entonces, mira que son muchas fallas como en la comunicación, en la forma en que nos vemos, en que nos ven, que hace que sea más fácil. Entonces la psiquiatría se vuelve la vía fácil. Tiene que haber una pastilla para no esto, no esto, no aquello, no aquello, no aquello. Eso es imposible, pues desafortunadamente no es. O afortunadamente, porque qué tal pues pastilla para que el jefe si me regaña no me dé rabia, para si hoy voy a llegar tarde, entonces si me regañan me hago el bobo, pues ¿qué quiere la gente? Ya no sabría. Exacto. O sea, como también hacer un uso pues adecuado y real Racional de y los real. espacios, ¿no es cierto? Un uso real. Sí, es como eso. Y por eso, y entender también, hombre, si yo estoy fallando en esas cosas de mi vida cotidiana, yo necesito un apoyo, un refuerzo en esto que me está dando dificultad, ahí está la parte de psicología. Qué tan bueno yo irle a contar a alguien que ves que yo ante estas cosas no puedo por esto, y esta persona te va a ver desde allá, desde afuera, y va a decir, es así, va así, va así. Entonces no lleva ningún medicamento de por medio. Exacto. Bueno, Claudia, yo creo que dejamos aquí la entrevista. Diana, Muchísimas gracias. No sé si quieras de pronto decirnos algo para terminar. que se sigan cuidando, por favor. Está difícil la situación de salud en este momento, no renuncien a la consulta virtual, en realidad pues eso es lo que nos tocó, tener una consulta virtual es hacer lo que estamos haciendo tú y yo, conversar a través de una pantalla, a través de un teléfono, lo que sea, estamos hablando, se puede. No es el mejor escenario, pero si esto es lo que tenemos y esa va a ser la ayuda que me va a sacar de una situación difícil, recibámoslo con gusto, que de verdad en este momento es necesario. Y el hecho de que tenga que ser virtual la consulta no quita que las enfermedades mentales en este momento están disparadas en prevalencia por la misma condición de la pandemia. La depresión y la ansiedad y la ideación suicida están al tope. Entonces, no desperdicien el recurso por prejuicios o por falsas creencias que no valen la pena. Bueno, y gracias pues nuevamente por la invitación y por la confianza. Por ayudarnos tanto. Con muchísimo gusto. Hasta luego. Hasta una próxima ocasión. Chao.